¿qué tal? Y bienvenidos a Popnography, el podcast más inteligente, más estúpido de la red. Les saluda Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Y dime, Ruth, hoy has estado... ¿Hoy? Hoy, esta semana, esta época, has estado leyendo algo. Ay, sí, ya sé. Es que me da pena decirlo. De hecho, ese es el tema de hoy. Pero me da pena decirlo. ¿Por qué? No sé, porque fue un día de desesperación que no quería hacer nada y dije, solo necesito no hacer nada. Y entonces encontré que iban a hacer la película. Ya me acordé, estaba viendo las películas que se iban a estrenar este año. Ajá. Y este año se va a estrenar, chan, la, ¿cómo se? La película. Ajá. La película de este libro muy famoso entre todas sus primas y hermanitas pequeñas. Ya, no seas... Bueno. Ruth está leyendo After. Sí, ya lo terminé. Bueno, no lo terminé. Lo ojé. Terminé ojeándolo. Al principio la verdad sí lo estaba leyendo porque era muy gracioso, pero después ya se volvió algo muy... ¿Quién lo escribió? Anna Scott creo se llama. Anna Scott, ok. Anna Scott. Y al principio lo leí porque era muy divertido, o sea, todo el principio era muy divertido, pero después se vuelve repetitivo hasta que ya es cansado. ¿Y de qué se trata After? After es como el sueño húmedo de una chavita virgen. Elabora, por favor. No, es que, o sea, realmente, bueno, les explicaré un poco la historia porque lo leí, porque dije, no puede ser que esto sea tan... Dios. Bueno, After es un fanfic que hizo Anna Scott, me parece, sí, Anna Scott, para, sobre los, no son los Jonas. No, One Direction. One Direction. One Direction. Es un fanfiction de One Direction. De One Direction. Entonces, pues esta morra imagina como a todos los personajes, como miembros de One Direction, y es chistoso porque no tienen ni puta, o sea, no hay ninguna relación entre One Direction y los personajes, o sea, no. Son así totalmente diferentes. Bueno, no que seamos fans. Ajá. O no sé tú. Fans. No, nunca he escuchado One Direction. Yo sí, cuando eran como súper populares los escuchaba, pero con el expreso propósito de... Bueno, porque eras adolescente. Era adolescente rockerito y era como de, oh no, maldita música. Bueno, el punto es que hace esto, se vuelve muy popular y deciden hacer un libro que son, creo que, bueno, son 4 libros, creo. Yo solo leí como la primera parte. Y bueno, la historia es de una morrita que es así súper ñoñísima, así la chica, o sea, literal es como la de anime, la mejor chica de la escuela. Ajá. Que decide ir a la universidad, bueno, va a la universidad y en la universidad se encuentra con estos chicos góticos. Porque tenían tatuajes y así. Que ni siquiera, no son góticos, no son emos, no son en realidad nada. Pero bueno, después hablaré de eso, de lo ofendida que me sentí. Y y entonces conoce a un güey que se llama Hardin. Y... Es que lo estaba leyendo ahorita. Ajá, no hizo su tarea, le dije que la leyera. Es que... Pero ¿sabes qué sí hice? ¿Qué? Leí como la mitad de 50 Shades of Grey y todo el fanfiction de Harry Potter conocido como My Immortal. Esa fue mi tarea. Ay, My Immortal, yo no me acordaba de My Immortal. Luego hablamos de My Immortal, pero continúa. Bueno, entonces conoce a este morro y a este morro, pues le gusta, pero ella es una chica buena. Entonces no puede llevarse con un gótico. Y ya entonces empiezan a tener y tienen lo más importante, creo que lo más relevante de todo este libro es que empieza a tener sus primeras experiencias sexuales con el morro, ¿no? Porque realmente todo está basado en esa relación sexual. Sí, o sea, todo como que... Todo lleva a lo sexual. Incluso lo amoroso lleva a lo sexual. Ajá, sí, como que todo el libro es sobre descubrimiento sexual. Ajá. O sea, ahorita que lo estaba viendo. Que digo, en ese sentido es muy interesante porque, digo, yo lo decía mucho de broma porque realmente me divertí mucho leyendo el principio, ya después es muy aburrido, pero es chistoso porque yo dije, güey, es que hay papás de niñas fresísimas que no Ajá. quieren que tengan sexo y todo, que les compran After sin saber que ese es el lugar donde van a ir que van a recurrir, digo, si no tienen internet, van a recurrir para
Para tener como su referencia Ajá, sexual. exacto. Lo cual es pésimo porque es pésima referencia, ¿no? Pues es como cuando los niños, los chavitos, los adolescentes acceden al porno, como para tener su propia referencia sexual. Claro, pero Aunque- me da risa, o sea, nada más para terminar la idea, me da risa porque yo siento que a lo mejor una chavita de ese tipo no se atrevería a meterse en porno o algo así, pero sus papás les compran after diciendo, es un libro para niñas. Y Ajá. entonces al final terminan teniendo este referente. No, bueno, yo tuve un evento similar. Mis papás cuando era joven me compraron como una especie de como versión pirata de los libros de Dan Brown. Ajá, era un libro que se llamaba Encuentro con Dios y era sobre arqueólogos encontrando las tablas de la ley, pero había muchas lesbianas y eso fue muy cagado. Me lo dieron como a los 13 y me acuerdo muy específicamente que en ciertos capítulos había como escenas lésbicas muy, muy, muy cabronas. Estaba muy cagado el libro. Era pésimo, era como Indiana Jones con lesbianas. Que yo sé que suena como la mejor combinación ever, pero no. Era muy aburrido. Cagadamente, el primer libro erótico que bueno, no erótico, es que es una comedia. Fue El Marqués de Sade, entonces... Sí, bueno... O sea, es cagado, porque más bien es una comedia, aunque pues obviamente cuando tienes 15 pues dices, wow, sexo. Pero... Wow, están diciendo coño una y otra vez. Pero sí, El Marqués de Sade, o sea, yo sé que es como, wow, es horrible. Y la película de Saló es como... Bueno, es que la película de Saló es ¿no? muy dura, sí. Pero cuando está escrito, cuando está abstraído como lo abstrae el Marqués de Sade es como gracioso. Pero bueno, nos estamos desviando. Sí, bueno. Yo solo digo que desde el inicio era una comedia. Yo sigo defendiendo eso. No, yo lo sé, estoy de acuerdo, pero volvamos a After. ¿Y cómo se llamaba la protagonista? Teresa, pero le dicen Tessa. Sí, entonces es bien chistoso porque imaginen toda, o sea, yo pensé que cuando estereotipábamos a estos personajes de morritas adolescentes como fresitas, pensé que era una cosa como un patiño donde se exageraban cosas. Pero literal cuando empecé a leer el libro es una copia fiel, o sea, no hay exageraciones, o sea, no hay exageraciones, no hay, o sea, realmente es esta idea de la morrita que es súper inteligente, pero aparte lo más gracioso de todo es que la morrita se siente como ultra inteligente, entró a estudiar literatura en la escuela. Y el primer libro que le dejan en literatura, primer semestre de la carrera de literatura en una de las universidades, es en Washington, ¿no? En la Universidad de Washington, fue Orgullo y Prejuicio. Que Orgullo y Prejuicio se me hace una referencia interesante y es como... se me hace muy cagado cuando todas las historias que tienen una escuela hacen eso de que ponen un libro que se convierte como en el símbolo de la película. Por ejemplo, un ejemplo de esto siendo usado 1000 veces mejor es 10 cosas que odio de ti. 10 cosas que odio de ti, que usan La felicidad amada de William Shakespeare y toda la película es una versión como... Pues hasta Bridget Jones. Poppy Bridget Jones usa también Orgullo y Prejuicio. Bridget Jones literal es Orgullo y Prejuicio modernizado. Spider-Verse, Spider-Man Enter the Spider-Verse usa Grandes Esperanzas, que se trata de un joven que conoce a un señor ya grande en el cementerio y eso le cambia la vida, que es la trama de Spider-Verse. Que también es la de Mi encuentro conmigo, ¿no? De Bruce Willis. También. Y es sí, o sea, es un recurso muy, muy repetido, pero Orgullo y Prejuicio se me hace una referencia interesante porque con sus debidas distancias Orgullo y Prejuicio es como el ancestro común de estas historias para chicas. No, y es que además es interesante porque a mí Orgullo y Prejuicio se me hace una novela que a mí me gusta. Pero por supuesto justamente, sí. Obviamente, no, pero además se me hace muy interesante porque Orgullo y Prejuicio siempre se trató de burlarse de la ciudad, de la gente aristócrata de la ciudad, en contraposición con la gente del campo, que eran considerados como nacos. O sea, es como si los norteños hicieran novelas acerca de burlarse de los del Sí, pero DF. los norteños no saben escribir. Bueno, algo así, o sea, a mí me parece muy interesante esta interacción. Pero como que se volvió exactamente la insignia de las libros, películas y historias femeninas. No, y el modelo de Orgullo y Prejuicio se ha vuelto como un modelo general. O sea, chica intelectual que no es
como las otras, Ajá. se enamora de un chavo rudo y entonces la lleva Que la trata súper mal. Ajá, que la trata estúpidamente mal, y no me refiero mal ni siquiera en un sentido divertido, sino simplemente la maltrata emocional y físicamente, y eso lleva al amor. O sea, lo vemos en After, lo vemos en 50 sombras de en Grey. 50 sombras de Grey, que 50 sombras de Grey es otra fanfiction convertida en novela, que esta es una fanfiction de Twilight, que se Y llama... que Crepúsculo también tiene estilo Orgullo y Prejuicio, ¿no? Ajá, y Crepúsculo por sí misma Aunque, tiene esa... y no es, o sea, a lo mejor después de leer After, regreso a Crepúsculo y veo y digo, wow, no era tan mala. Ajá, sí, Pero... a mí me pasó después de ver y de leer 50 Shades of Grey, fue como de, wow, le debo una disculpa a Crepúsculo, un poquito. O sea, sigue siendo... Sí, sigue siendo literatura malo, muy pero... ligera, pero aún así... No, ¿y sabes por qué? Lo digo porque en Crepúsculo, digo, yo no me conozco la historia completa de Crepúsculo, pero en Crepúsculo siento que ¿Bella se llamaba? Bella Swan. Tenía más personalidad en el sentido de que cualquier cosa que le hacía tampoco... Hubo un momento en el que no se... O sea, no que no se dejaba así nada más como de ¡ay, me hizo esto! No, en las novelas, tanto en las novelas como en las películas, Bella también es como un recorte de cartón representando al adolescente promedio. De hecho, eso también era algo que quería hablar ahora que el tema de hoy es como la novela para chavitas. Es cómo, no cómo están representadas, sino cómo las chavas se ven reflejadas en esto. A mí el tema, y por eso le dije a Ruth, acabo de leer After para poder grabarlo, fue porque yo conozco muchas chavas que toman After, 50 Shades of Grey, Twilight, los Juegos del Hambre, que bueno, no, bueno, los Juegos del Hambre están en otro nivel, pero, sí, es otra posición. O Harry Potter, y lo... No queremos hablar de eso. Después. Y lo toman como un modelo de existencia, o lo toman como, esa soy yo. Y no quiero como joderlas, no es mi objetivo como ser mal pedo con estas chavas, sino como cuestionar, porque son estas chavas que dicen yo leo, yo soy superior, y les da ese aire de como estar marcadas por encima de los demás, y sin embargo es literatura basura. Sí, pero yo creo que es chistoso porque yo no diría que son las chavas, porque pues eres adolescente, o sea, ajá, claro. A mí me pasó, ¿no? A lo mejor a mí no me gustaba la literatura, bueno, sí me gustaba Harry Potter, pero no era eso, sino, no sé, a mí me metió la idea de ser rockera y todo ese pedo, ¿no? Todos los adolescentes siento que... Yo también me metí en cosas que me llevaron a una idiotez ideológica. Ajá, cagada, ¿no? entonces o sea, yo siento que todos los adolescentes asumimos una posición, como vemos un ícono, un modelo a seguir, y lo seguimos y lo asumimos como una esencia personal, ¿no? Ajá. Ahora, lo que yo diría, y es lo que comentábamos también Enrique y yo hace algunas semanas, es que a mí lo que me sorprende de After, y también no lo hago en mal plan, es lo cerrado que puede ser la vida para una persona que considera After chidísimo. Lo conservador, sí. Conservador y cerrado en el sentido de que realmente se nota que no hay una interacción con otros grupos. Sí, claro, porque tanto los personajes de After, de 50 Shades of Grey, de Twilight, de Harry Potter un poquito, sí hay cierto nivel de nosotros los superiores y ustedes los nadie. Cagadamente. Que sí, hay como cierta arrogancia cosida por debajo de los hilos de todas estas historias. Es decir, Bella Swan se considera superior a los demás, Anastasia Steele se considera mejor que los demás, Tessa After, como se llame, Mismísimo. Ajá, súper. se considera de, no soy como las chicas normales, rubias, vestidas de rosa. Y ese aire de superioridad es lo que se me hace más cagado de este fenómeno. Y también que son personas que tienen una tendencia muy clasista, una tendencia racista, un poquito sexista. Y incluso de derecha. Muy de derecha. De hecho es una posición muy de derecha, y de hecho se me hace cagado porque no sé cuál sea la posición de Anna Scott, pero tanto E.L. James como... la que escribió Twilight, Stephanie Meyer. Bueno, Stephanie Meyer es mormona. E.L. James, tengo entendido que también pertenece a una de esas sectas cristianas. Es muy cagado como ellas se convierten en heraldos de la literatura femenina cuando tienen una visión tan cerrada.
Sí, ¿no? Y es que yo lo noté en una cosa que me pareció muy, muy chistoso y que me reí, pero también fue como muy ofensivo. No en el sentido de, estoy ofendida, sino que dije, güey, o sea, de verdad, en general el mundo así ve la situación. Ella conoce a unos, la compañera de cuarto de Tessa es una Steph, chava, sí, Steph. Es una chava, sí pero ni siquiera sabe si es gótica o es dark o es emo. Entonces, o sea, o sea, yo sé que es muy complicado que una persona que no esté dentro y que siempre hay un estereotipo a este clase de tribus urbanas. Ni punk. O sea, no hay una diferencia en la idea de que hay un discurso en el hecho de ser de una tribu de esta clase, ¿no? Sí, no, nada más es como... Y las integra al mundo de que son personas por ser darks o por ser lo que sean, porque ni siquiera ella tiene claro lo que son. Las integra al mundo de son súper, se toman un chingo, se cogen a muchos güeyes y son ignorantes. Y eso es lo que más me llamó la atención. Y por supuesto Tessa se vuelve esta niña dorada plateada, cubierta de blanco lino, porque ella no. Ajá, exacto. No, pero aparte lo interesante, a mí, por ejemplo, en ese sentido me llamó la atención el hecho de que en automático por ser de esta tribu se convertía en un ser ignorante. Cuando muchas veces, no siempre, pero muchas veces estos grupos urbanos tienen, por ejemplo, una unión muy hacia la literatura, por ejemplo, medieval o romántica, y además claro. eso lo agrego a otra situación, regresando a la idea de Orgullo y Prejuicio, donde llega según esta morra al cuarto del chavito, de ¿cómo se llama? Hardin, y ¿Qué es Harry Styles? Pero bueno. Y entonces llega y se mete a su cuarto y encuentra libros y dice, tenía toda la literatura clásica. Y entonces... ¡Wow! Y entonces dice, y entonces se notaba el libro que más había leído esta persona. No, era Cumbres Borrascosas. Por supuesto. Y entonces ella hace todo un pensamiento diciendo como de, no puedo creer que una persona tan imbécil y tan bestial y que pueda ser tan salvaje esté leyendo Cumbres Borrascosas, lo cual me llevó a pensamiento, dije, en primer lugar, ¿qué gay? Y segundo lugar, dije, güey, o sea, si se supone que este güey es, porque aparte es hijo así de del güey de la universidad, del rector de la universidad, claro. Y su familia es súper culta, y está ella asumiendo que por el hecho solamente de que esté tatuado y se vista de negro, de entrada ya es ignorante. Ya es ignorante. Estúpido, ya es como... lo ponen como bestia, literal. Exacto. Y por su vulgaridad sexual. Exacto. Lo cual solo estás muy sexy. Y eso considera que es súper vulgar. Sí, lo estaba leyendo y digo, fue cagado porque leí 120 días de Sodoma, casi uno aquí, uno acá. Y entonces, pues sí, es verdaderamente vainilla. After es como, por Dios, eres tan hermosa y estás mojada. Y es como, no puedo creer que me esté diciendo estas guarradas. Literal. Light. Sí, el aspecto de la sexualidad, tanto en 50 Shades of Grey como en Twilight no manejan mucho la sexualidad. No. Tienen sexo hasta después de que se casan, ¿no? Hasta el último libro y hasta la última película, creo. ¿Y sí lo ponen? O sea, ¿sí lo escribe? Nunca leí esa parte, pero vi la película. Vi la escena en la que tienen sexo en la película y rompe el marco de la cama con las manos. Creo que sí, creo que fue muy famoso. Muy famosa la escena. El tema de la sexualidad se me hace muy chistoso. Te digo, en Twilight no tanto, pero en 50 Shades of Grey y en After, siendo las dos fanfictions. Yo recuerdo en Twilight, perdón que te interrumpa, que no hay elementos de sexualidad como explícita, pero sí dejan bien claro esos momentos de incomodidad. Porque claro. yo recuerdo, o sea, no leí mucho, pero tengo uno de los libros en mi casa y lo leí, o sea, y realmente a las 20 páginas ya andaban súper rápido. Y hay un momento en el que él llega a verla en la noche a su cuarto. Sí. Y la abraza y ella le dice como si quería hacer algo y él le dice que no en ese momento. Y entonces dejan muy implícito de que había un momento de sexualidad. Sí, claro, pero por eso le escribe una mormona, porque es como, digo, parte de la sexualidad mormona. Y bueno, si hay algún mormón que quiera venir a corregirme, por favor. Pero parte de la sexualidad mormona está muy implícita en el querer, en el ansiar, en el ansia. La sexualidad yace más en el ansia que en el acto. Y por eso es así en Twilight.
Pero poético. sí, solo no cogen y ya. Exacto. Pero en After y en 50 Shades of Grey, que son fanfictions escritos por adolescentes hornies, la sexualidad es muy explícita y al mismo tiempo es aburrida. Increíblemente aburrida. Es decir, 50 Shades of Grey se trata toda sobre ser, oh my god, tiene látigos y tiene su cuarto y tiene... Pero se nota que la que lo escribió no sabía... Nunca jamás hizo... No sabía un carajo de BDSM. Digo, yo tampoco soy un experto. Pero sí, sé más que E.L. James. Sí consideras, porque yo recuerdo, por ejemplo, una de las escenas de la película de 50 Shades of Grey. Cuando, o sea, porque literalmente empezar 20 minutos estuve así como de, wow, esto es muy estúpido. Ajá. Y la siguiente hora de la película me quedé dormida. Sí, no, y además... me quedé dormida justo cuando empezó a tener sexo porque dijo, oh, sí, vamos a tener sexo sucio o algo así le dice, y le pone un hielito en la espalda. Ajá. No, y además es bien cagado como E.L. James no detecta, como que no entiende los niveles de intensidad. Entonces, por ejemplo, al final del primer libro se separan Christian Grey y Anastasia Steele. Mira que hice mi tarea. Porque ella le dice, ¿qué es lo más duro que me vas a hacer? Y le da unas nalgadas con una paleta. Ya sabes, eso es como de rugby. Sí, de rugby. No de rugby, ¿Las de rugby no son redondas? No, nadie usa paletas. Sí, en bueno, rugby. Paletas, sí. Ya todos sabemos qué paletas. Ajá, la de hay tabla. Ajá, la de hay tabla. Y ella dice, oh no puedo con esto, es la cosa más horrible que me ha pasado en la vida. Y para el libro siguiente están usando bolas Kugel en una fiesta. O sea, la chava trae bolas vaginales en una fiesta. Y usan ampliadores, ya sabes, esos que las toman de los tuyos y Y usan así cosas como bien cabronas, pero de repente, o sea, como no entiende. Y algo, no, en After no es algo parecido, pero sí es algo como muy cagado. A mí lo que me pareció muy chistoso de After es que literalmente como que pusieron las bases. O sea, ¿recuerdan cuando tenían... cuando eran adolescentes y tenían así como de, primera base, le dio un beso. Ajá, exacto, son bases. O sea, así literalmente en After así aplica. O sea, primero así le quita la playera. Ajá. Luego en la siguiente la masturba. Luego en la siguiente ella la masturba a él. Luego en la siguiente él le hace sexo oral a ella. Luego en la siguiente ella le hace sexo oral a él. Y así, o sea, es como una cosa. Ajá, una es cosa. como escalando. Ajá. Es muy... Tiene el problema contrario de 50 Shades. Cuando las escenas de sexo de 50 Shades tienen como sus picos y valles de intensidad y de completa vainilla, en After es tan escalado que dices, bueno, van a pasar dos cosas. O cuando al fin cojan se acaba el libro, porque pues, ¿a dónde más van? O van a seguir escalando y como para el libro 5 van a estar Sí, no, y es que es gracioso porque... Yo también esa era la pregunta que tenía, porque ya cuando empiezan a tener, o sea, literal, yo ya me aburrí porque obviamente o sea, como todo fanfic, que eso creo que es algo que hay que poner, que creo que es interesante y que tal vez en ese sentido ni los Juegos del Hambre ni Harry Potter quedaría. Ajá. Pero si Twilight, o toda película, novela adolescente para niñas, es que todo el mundo de las chicas gira alrededor a su relación. Ajá. Con el güey. O sea, no hay un momento de trabajo, no hay un momento con las amigas. Toda la historia... No, y además de trabajo, cagadamente, tanto en 50 Shades of Grey como en After, el trabajo le cae del cielo a la morra. Claro, o sea, pero a lo que me refiero a que no hay ninguna otra discusión interna, ni con los padres, claro. Ni... O sea, toda la relación, todo su mundo, o todo el mundo del libro, está basado únicamente en la manera en la que se relaciona con el personaje, puede ser hombre, mujer, lo que sea, pero la única manera es cómo se relaciona con el personaje, la pareja, el interés romántico. Sí, pero quería mencionar lo de los trabajos porque a mí se me hace muy cagado que las dos tienen como... Pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Tanto Anna Steele como Teresa tienen un interés por la literatura porque, por supuesto, o sea, es como... Pues este libro está hecho para ti. Y... Son las dos. Siento que más que eso también es como un poquito una proyección de las escritoras. Por supuesto que ¿no? es una proyección, dicen, es a lo que quería llegar. Ajá. Que estos personajes son lo que se llama una Mary Sue. Es decir, o sea, personajes de fanfiction que son perfectos, virginales, increíbles y que
todo les cae en el regazo. Es decir, a Anna Steele en 50 Shades of Grey, Christian literal le compra una empresa de publicidad. Una empresa de libros, creo. ¿En serio? Ajá. O sea, primero entra a trabajar así como asistente literaria de putazos. Y ¡pah! Tiene 18 años, entrevistó a un millonario. Para empezar, le dan el chance de entrevistar a un millonario a los 18. Nosotros buscando por años entrevistas chingonas. Y ella en chinga ya el pinche... A Bruce Wayne, o sea, no mames. A los 6 meses ya es asistente del editor de una industria literaria. Y él es el villano de toda la serie. Así que lo corren y entonces a ella le dan el puesto provisional. Christian Grey compra la empresa y entonces se lo queda. Y Anna Steele a los 20 años ya es dueña de una editorial. Y lo mismo pasa con esta Tess. Con Tess, ¿no? En la de Tess fue genial porque yo me reí muchísimo. Porque estamos hablando de una morra que cree en sus 18 años. Tiene 18 años, acaba de entrar a la universidad. Primer semestre de la universidad. En literatura. Y cree que la mejor novela de toda la historia es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es una muy buena novela. Pero estás entendiendo que estás quitando el 90% de la literatura en el mundo. Y sobre todo cuando estás estudiando literatura. Pero es que de nuevo, este libro está hecho no para estudiantes de literatura, está hecho para chavitas que les gustaría ser estudiantes de literatura. Estoy hablando de esa manera, no estoy hablando de a dónde voy. Entonces conoce a este güey, se medio enamora, no sé qué pedo. El güey es hijo del rector de la universidad. Por supuesto. Y el rector de la universidad, así, la primera vez que la ve, no la conoce, no sabe quién es ella, no sabe si es chida, no es chida, lo sé que sea. Dice, estás buscando un trabajo. Porque estaba buscando un trabajo para no tener que pagar, como los préstamos universitarios. Ajá. Entonces estaba buscando un trabajo y dice, en una librería. Yo dije, va a entrar a una librería, así. Va a estar catalogando. Algo así, ¿no? Y entonces llega con este señor y le dice, yo tengo un amigo en tal editorial, haga de cuenta Penguin, ¿no? Y entonces así como de, yo hablaré con mi amigo. O sea, no la conoce, no sabe si es buena trabajando, si es mala. Bueno, eso habla del poder del nepotismo, ¿no? No, claro, pero estoy hablando de que, o sea, es la novia de su hijo, el güey que se puso pedo y rompió toda su casa y no la conoce y ya le dijo, voy a darte un trabajo. Bueno, tampoco está bien factible. Y entonces de repente tú dices, bueno, pues le va a ayudar. No, es asistente del director editorial o un pedo así. Con una oficina, ya, o sea, de entrada tiene una puta oficina, con asistente. Es la misma posición que le dan a Anna. Es que son pinches dos gotas, y la neta, como transponerlas una con la otra se me hace muy interesante, porque siento las dos el mismo personaje. Sí, claro, totalmente. Porque otro aspecto que se me hace muy gracioso en estas novelas para chavas eróticas es como la virginidad del personaje. Que yo creo que cumple una doble función. Número uno es como para poner al personaje por encima, porque la virginidad no tiene nada especial, pero por encima de las rubias. De hecho que tienen sexo desde que sí, claro. Y también funciona como para que las chavas jóvenes cuyo tío dijo, mira, encontré este libro para chavas, tengan su introducción desde un punto de vista similar al suyo, que es virginal. Claro. Pero es muy cagado porque... quien las escribe pareciera que no tiene ningún conocimiento acerca de la sexualidad femenina de esa edad. Exacto. Lo digo como mujer que vivió esa edad. Sí, no te la saltaste. Exacto. Pero sí, se me hace muy cagado cómo toman a estas chavas de 18 completa y totalmente... mormonas, tal vez no en un aspecto literal, pero sí en uno práctico, y entonces usan su virginidad como para ir haciendo una descripción del sexo, que siempre es muy cliché y también muy, la verdad es que muy aburrido. A mí la que me llamó mucho la atención fue que en este caso, yo no he leído 50 sombras de Grey, pero en este caso la cosa que se me hizo muy interesante es que la chava se nota, o sea, y no es en mala onda, o sea, la chava se nota que como que para escribir las escenas sexuales vio mucho porno o leyó mucha de esos relatos eróticos.
Sí, sí, ¿no? sí, sí, O sea, porque incluso las descripciones que hace, tú lo leíste en la parte, es que es así y tiene el pelo así, o sea, y es así, y yo recuerdo los relatos eróticos, así empiezan, así de soy una chica de 1,60, o sea, hablan así, y entonces esa es la manera en la que ella se introdujo lo sexual. Introdujo. Sí, no, y de hecho es bien cagado, porque tanto en 50 Shades of Grey como After, el libro tiene como dos modos, o sea, la historia dramática normal de esta niña enamorándose. Oh, bien Black Mirror. Y luego de repente casi, punto y aparte, un relato erótico. Uh-huh. Así de, no, y hasta el estilo de contar como el libro es diferente. No sé, la verdad, no estamos aquí nada más para apuntar y decir, No, es que hay muchos elementos muy interesantes, porque, sí. Por ejemplo, también en After algo que me llamó muchísimo la atención es que literalmente aquí en una especie de intentar ser buena onda, eso es lo que a mí me da la sensación, o en una especie de querer mostrar como que justamente esas personas no están mal, es que la chava se supone que tiene una transformación, Ajá. ¿no? O sea, se supone que cuando ella empieza que llega, conoce a estos chavos darks, emos, lo que sean, y le parecen ignorantes, y conforme pasa la historia, ella según se supone que se empieza a rebelar contra su mamá, contra su familia, contra esa, y se vuelven sus amigos. Pero el aire de superioridad nunca desaparece. Pero el aire de superioridad jamás desaparece, lo cual es muy interesante, porque, o sea, ella intenta entrar a este mundo, pero es obvio que la escritora no tiene ni puta idea de qué es este mundo, porque esa es otra cosa, no tiene idea de lo que es la vida universitaria. También. Y yo no conozco la vida universitaria gringa, pero simple y sencillamente yo como universitaria digo, es que esto no funciona así. Sí, no, o sea, Dios, son tan extraños. Pero, porque sí es como una perspectiva, pero de alguien que no lo ha vivido. O sea, por ejemplo, la que escribió 50 Shades of Grey, nunca, o sea, te lo puedo jurar así. Yo sé que nunca ha tenido relaciones sexuales sadomasoquistas. Jamás. no, claro que no. Y de hecho, si lees 50 Shades of Grey, el sadomasoquismo se presenta como algo que solo hace la gente cuando tiene un daño psicológico grave. ¿Lo ponen 50 Shades? Ajá, o sea, literal, Christian Grey dice, no, pues es que De yo hecho, no... Christian Grey fue abusado, ¿no? Cuando estaba Ajá, Christian morro. Grey fue abusado cuando era joven, y le dice así a Ana, no, pues es que yo golpeo mujeres porque me recuerdan a mi madre, que era una puta y fumaba crack. Así, literal, dice. Eso me recuerda demasiado al asesino en serie de Catepec. Sí, de hecho, Christian Grey, Su discurso. su discurso es de un asesino en serie, la verdad. Pero es muy cagado como estas autoras que como que no tienen como ni una caraja idea de cómo funciona, de lo que están hablando, ni también no conocen, no quiero decir que no conocen el romance, pero están, al menos yo está casada y... O sea, el tal vez romance feliz, pero... dentro de desde una perspectiva como muy cuadrada, ¿no? Ajá, tiene el romance en una perspectiva muy cuadrada, entonces se me hace muy extraño. Pero también al fin y un al poquito cabo, tóxico. también al cabo, también yo ¿Cómo siento que escriben estas es historias? una idea de... O sea, a lo mejor pudo caer en una especie de cliché, pero sí siento que también hay una necesidad como de salir de ese cuadro. Sí. Con estos libros hay dos cosas. Una pero es... no pueden esta salir idea... del cuadro sin demonizarlo. Claro, pero es que a esto voy... Lo demonizan, ¿por qué? Porque las mujeres en este tipo de historias siempre son salvadoras. Sí. Son las que van a salvar, son las que van a ayudar a superar el trauma del morro, son las que van a ayudar a darse cuenta que en realidad estás muy equivocado. Ajá. Son este tipo de aspectos. Entonces, obviamente tienes que tener un personaje, hombre dañado, de manera familiar, de manera sexual, de manera la que sea, pero dañado para que puedan interrumpir como... Perdón por interrumpirte, pero se me hace muy ofensivo como menciona, estas personas están fundamentalmente dañadas por ser como son, o sea, y se está tatuado y es un animal y es como muy sexualmente abierto, tengo que arreglarlo. Exacto. Y el otro es como de, le gusta, pues, dura la verdura, tengo que arreglarlo, o sea... Y entonces el autor escribe a estos hombres como verdaderamente dañados y hace pensar a las chavas que leen esto que ellas ya de por sí traen un aire de superioridad hasta acá.
yo leo After, por lo tanto, o sea, por favor. Y Orgullo y Prejuicio. Y Orgullo y Prejuicio, por lo tanto, Mujer Suprema, discúlpeme. Y entonces le inyectan además esto de, sí, los hombres que tienen como esta tendencia, a huevo están dañados, a huevo necesitan que nos rescaten. Y eso solo puede llevar a dos cosas. Una, que va a ser como extremadamente condescendiente con cualquier persona con la que salga. O dos, que se vaya con un patán. Sí, ¿no? Y aparte, una es esa, ¿no? Que es un peligro que puedas ver porque repetimos a lo mejor, o bueno, no repetimos, se dice mucho esta idea de que las mujeres no tienen que hacerle trabajo emocional a los hombres, pero este tipo de libros y este tipo de historias refuerzan Son esa trabajo idea. emocional. Ajá, o sea, es la idea de que tienes que hacerle trabajo emocional a un hombre para poder encontrar el amor verdadero. Y otra cosa que también me molesta mucho de eso es el tipo de... Sí, o sea, porque realmente, por ejemplo, en After, todo el libro es una montaña rusa de emociones, porque en realidad empiezan a andar y se pelean, luego se reconcilian y cogen. Se pelean, se reconcilian y cogen. Es la misma estructura que 50 Shades of Grey. O sea, literalmente se pelean, se reconcilian y cogen. Esa es toda la historia. Y entonces el problema es que obviamente emocionalmente, bueno, para una literatura muy básica, estamos hablando de que el libro te mantiene en un estado como emocional muy... como muy delicado en el sentido de que obviamente cualquier cosa te va a llegar, o sea, como lector promedio, ¿no? Entonces obviamente estás así todo el tiempo, estás enojado y al mismo tiempo estás horny y al mismo tiempo estás sí, lo amo, ¿no? Entonces es chistoso porque entonces luego tú te das cuenta que este tipo de relaciones se copian a un nivel literal. ¿No? En un nivel literal en el caso de los hombres. Ahora, tendremos que hablar en el caso de los hombres cuáles son sus referentes amorosos. Claro, o sea, los hombres tienen referentes amorosos bien del carajo, no te voy a mentir. De hecho, no los tienen. Y por eso se lleva a relaciones tan tóxicas, o sea, pinche... ¿Bukowski? Sí, no, pensaba más bien como 500 días con ella. Algo así, o sea. O incluso el Guasón, ¿no? Ajá, el Guasón y Harley Quinn. Cosas así son los que... Son como el modelo romántico para los hombres, pero... Bueno, sí, tal vez un día hagamos un video sobre las referencias románticas y sexuales de los hombres. Me parece un tema interesante. Sí, porque obviamente se está respondiendo por parte de la masculina a este tipo de formas en las cuales están intervenidas las mujeres. Pero además hay otra cosa muy interesante que también hay que tomarla en cuenta, que este tipo de libros están dirigidos, nada más para acabar, este tipo de libros están dirigidos como a un tipo de chica de una clase social bien específica. Muy específica. De hecho, sí, es una cuestión de clase. Estas cosas, bueno, no totalmente de clase, de raza, ¿no? Estos libros están hechos específicamente, como te dije, para morras, adolescentes, clase media alta, que tengan la posibilidad de tener como un acervo literario ahí más o menos. Y que puedo invertir 400 baros en un solo libro. Que puedan ¿Malo? ¿En un mal libro? En un mal libro. Y que tengan esta necesidad o esta motivación de tener un aire de superioridad. De ser como mejores que las demás, de ser, yo soy la que leo, yo soy aparte. Y no es por tirar mierda y nunca vamos a usar la palabra únicas y diferentes más que para este ejemplo. ¿Solo aquí? Solo aquí, porque no creo que el punto sea atacar de esa manera. Sí, porque el punto no es las morras. El punto no es las morras, el punto no es el público, el punto es los pinches autores pésimos que están usando a este público para mantener una estructura bien pinche rancia. No, y aparte de rancia, digo, como decías, tóxica, rancia y además aburrida. Claro. Porque obviamente, y de una calidad muy mala, de una calidad increíblemente mala, ¿no? Ajá. O sea, porque... Pues sí, o sea... Pero yo también, ¿sabes qué pasa? Que yo también creo que es una evolución de lo que sucede con los libros de femeninos. Es una evolución, ¿no? En donde se está viendo que las morras pues ya no se pueden estar así como de, ya no podemos hablar de sexo, ya no. Y otra cosa que me pareció muy interesante ahorita que lo menciono de After es que nunca mencionan drogas. Jamás. Claro. O sea, lo peor que puedes hacer es ponerte pedo.
Si mal no recuerdo, en 50 Shades of Grey tampoco mencionan drogas. Tal vez lo mencionan una que otra vez, pero es siempre una luz negativa, por supuesto. Y de hecho, en alcohol, Ana Nada más tiene... sale al principio del libro, vive sin drogas. Ajá, no, Ana tiene prohibido tomar. O sea, Ah, sí, también en After, cuando la morra toma, él se pone súper pendejo con ella. sí, sí. De hecho, lo que más Oigan, recuerda de... After y 50 Shades of Grey son el mismo libro. O sea, cada uno estaba como estudiando su tema y en realidad los dos, así literal, nada más cambian de Tessa por Ana y Harding por... De verdad, yo No, a mames. veces pienso que literal los autores en realidad son como autores fantasma. O sea, que nada más tomaron una morra o un morro random en Puede algún ser, lado. yo no diría que es imposible. Y lo escribieron con una fórmula ya hecha. Pues, no lo sé. Pero bueno, con After 50 Shades of Grey, una literatura erótica para mujeres con aire de superioridad. Conclusiones. Dejen de hacer el sexo tan aburrido, amigas. No les den esas ideas, porque son malas. Así no es el sexo. Yo digo, amigas, como hombre no puedo decirles demasiado, pero sé por un hecho que hay mejor literatura para mujeres. Y Erótica. Tanto erótica como común. Entonces, Y romántica. Y romántica y de todo tipo, entonces... Por eso mejor que vean Las Vírgenes Suicidas. Para eso mejor vean Las Vírgenes Suicidas y dejen que muera el chico malo y que muera la niña virginal y que mueran todos esos clichés que la verdad es que se me hacen tanto nefastos, tanto en un plano como historia, como en un plano de arte, como en un plano de, güey, qué pinche huevo. Sí, tenemos muchos comentarios que tal vez repetimos en el otro. Ajá. En el de los chicos. Porque hay muchas cosas que puedes sacar de las novelas juveniles que es muy interesante de analizar. O sea, para analizar la literatura basura también es muy interesante. Porque encuentras muchas cosas. Ajá, sí. Muchos puntos muy nodales en la manera de... Pues no mames, acabamos de darnos cuenta de que los dos leímos el mismo pendejo libro. Ajá. En fin, esto fue Popnography. Si tienen algún comentario ya saben dónde dejarlo. Si tienen alguna pregunta también va ahí. Like, compartir, siempre ayuda. Todavía falta nuestro podcast sobre las preguntas que dejaron en el último Popnography. Ajá, nos vamos a estar respondiendo preguntas de vez en cuando y pues ya, eso es todo. Sí, dejen de leer mierda.